Buenas noches, aquí su servidor César Vázquez en este canal de análisis de obras literarias, históricas y filosóficas. Pues bien, como habíamos anticipado en el video anterior, en esta ocasión vamos a realizar un análisis de la novela de George Orwell, 1984. Vamos a hablar un poco sobre el autor. George Orwell en realidad es un seudónimo, su verdadero nombre es Eric Arthur Blair. Nació en la India, cuando la India era colonia británica. Por eso, a pesar de su educación inicial anglicana, su madre era de Birmania, siempre estuvo vinculado con las causas independentistas desde muy joven y luchó por ellas. No solamente luchó por las causas independentistas, también luchó por las causas políticas socialdemócratas o republicanas en las cuales él creía. De ahí su participación, ejemplar diría yo, en la Guerra Civil Española. En esa Guerra Civil Española, él tuvo contacto con dos regímenes totalitarios. De un lado, los fascistas, Franco, apoyado por la Luftwaffe alemana, bombardeando ciudades de los españoles, republicanos en contra de este régimen autoritario. Del otro lado, el totalitarismo de Stalin, el régimen de Stalin, quien había enviado comunistas a España para luchar por la causa de la revolución, cuando en realidad el objetivo secreto era obviamente liquidar a los trotskistas y a los anarquistas que también apoyaban la causa republicana. De ahí que George Orwell siempre estuvo en contra de ese tipo de totalitarismo. Fue corresponsal de guerra posteriormente, de la Segunda Guerra Mundial. Y esta obra, titulada 1984, fue publicada en 1949, prácticamente un año antes eh, de su muerte, ¿no? Temprana muerte en 1950. Pues bien, en esta obra se plantea un estado totalitario, ¿no? Es un escenario en el cual existe un estado totalitario, un estado en el cual existen cámaras en todos los lugares, en todas las oficinas de las instituciones estatales, en las calles, en las avenidas, en las plazas y hasta dentro de las casas. ¿Quién los ve? El Gran Hermano, que es una especie de líder que nadie sabe dónde está y que es el encargado de vigilar que todos cumplan con el rol que les corresponde. Es la cúspide del estado totalitario. Esos famosos programas de reality, El Gran Hermano, tienen más o menos la misma temática, ¿no? Pues bien, lo que vamos a explicar aquí son las características que George Orwell considera básicas en un estado totalitario. Esta obra se publicó, como dije, en 1949 y Orwell, como un visionario, consideraba que el estado totalitario no estaba del todo lejano. Entonces, más o menos consideraba en su visión futurista 1984 como una posible fecha en la cual las cosas iban a estar como están. Esta obra es utilizada mucho, sobre todo por dos tendencias de pensamiento. La primera es la famosa tesis conspiracionista, de que existe un grupo secreto, ya no tan secreto de repente, de oligarcas mundiales que plantean un nuevo orden mundial. Del otro lado, hay quienes consideran que es un libro básico para entender lo que es el sistema de vigilancia de los gobiernos. Entonces, de ambos lados, estas teorías se nutren de esta novela de George Orwell. ¿Cuáles son los ejes del estado totalitario? Pues bien,
Vamos a empezar a decir algunos de ellos, ¿ya? Veamos, el primero de ellos es el correspondiente al control del pasado. Para que un Estado totalitario se pueda asentar como un gobierno permanente para lograr esa, vamos a llamar así, esa solidez, ¿no? Es necesario reescribir la historia las veces que sea posible. Borrar de la historia todo dato, todo detalle que les pueda ser perjudicial. ¿No? Entonces, cuando nosotros observemos en el Estado que realiza continuas revisiones históricas de hechos o existen nuevos planteamientos o interpretaciones de hechos históricos, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo cuando esas interpretaciones quieren ser interpretaciones o pretenden ser interpretaciones oficiales de la historia. Interpretaciones realmente auténticas de la historia. E imponerla como la versión oficial de la historia, ¿no? Entonces, todo gobierno totalitario siempre quiere generar un relato histórico que lo legitime, en el poder. En otras palabras, todo Estado totalitario, toda dictadura, necesita crear una historia en su favor. De ahí que muchos sostengan que el relato histórico predominante es el relato del poder, del grupo de poder. Nietzsche, en su obra titulada La voluntad de poder, ¿no es cierto? Fuerza del poder. En esa obra, donde Nietzsche analiza, ¿no?, la idea, la teoría del poder, ¿no?, Nietzsche señala que el poder siempre trata de generar un relato, que al final el relato histórico que va a predominar es el relato del grupo que está dentro del poder. Porque el poder, para permanecer, necesita expandirse. Si un poder no se expande, está destinado a fenecer. Solamente se puede mantener el poder si es que se desarrolla. Y para desarrollarse es necesario que en la mente de los ciudadanos exista una historia que sea creíble y borrar, obviamente, todo dato que pueda conspirar contra esa idea. Eso lo notamos en la página 42 de esta versión, de esta edición. Voy a pasar a leer un extracto interesante sobre esto, ¿no? En esta novela se plantean ya grupos continentales. Hay 3 grandes continentes. Ya no hay países, sino hay bloques de países. Muy curioso, ¿no? Muy curioso. Me parece que, si es que la memoria no me falla, es Asia, Eurasia y Oceanía, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, supuestamente había 2 bloques continentales que eran rivales, Oceanía y Eurasia, ¿no? Pero eran rivales, pero en un momento fueron aliados. Entonces, esa versión de que fueron aliados a este bloque, a este poder, no le conviene. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a tratar de borrar todo vestigio histórico de que anteriormente fueron aliados.
Eso se parece mucho a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando se firmó el pacto Molotov-Ribbentrop entre la Unión Soviética de Stalin y Hitler. Los soviéticos, cuando terminó la guerra, señalaron que no fue un pacto de ayuda mutua, sino simplemente un pacto de no agresión. ¿Por qué? Porque querían borrar de la historia de que en algún momento Stalin había confiado en Hitler. La gran pregunta es, ¿y Polonia cómo se dividió? ¿Para qué hicieron ese pacto? ¿Tuvo que ver la división de Polonia en ese pacto? ¿Tuvo que ver? Entonces, ¿qué fueron? ¿Aliados o simplemente decidieron no agredirse? Obviamente que para el régimen soviético no le convenía decir que fueron en algún momento aliados. Entonces se borraba de la historia eso y simplemente se señalaba que era un pacto de no agresión, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en la vida real, o lo que sucedió en la vida real. Esto es lo que se cuenta en la ficción, ¿no? Se dice, el partido, porque el gran hermano, el dueño del poder, tiene un gran partido, un partido único, partido político que lo respalda, afirmaba que Oceanía jamás había sido aliada de Eurasia. Winston Smith es el personaje y víctima de esta obra, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia apenas 4 años antes. Pero ¿existía ese conocimiento? Solo en su propia conciencia, que en cualquier caso pronto sería aniquilada. Y si todos aceptaban la mentira impuesta por el partido, la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Por eso, los regímenes totalitarios y los dictadores siempre han tenido intelectuales detrás de ellos. Siempre. Stalin tuvo un grupo intelectual detrás de él. Tuvo a Gorky, por ejemplo, como su gran ídolo literario, ¿no? Tuvo a otros más en las esferas teatrales, hasta en las musicales, ¿no? Igual que Hitler, ¿no? Hitler tenía también sus filósofos, tenía hasta sus músicos para poder, en el ámbito cultural, difundir su ideología. Y la historia es sumamente importante para toda dictadura. Y es necesario siempre controlarla. Entonces, la gran pregunta es, ¿y es posible escapar de ese control? Bueno, sí es posible escapar de ese control. Pero para eso se necesita de un sujeto que busque el conocimiento. Y el grave problema de las épocas actuales es que tenemos un sujeto que no está acostumbrado ya a buscar conocimiento, sino está acostumbrado a recibir el conocimiento, a que otros piensen por él. A pesar de que cuenta ahora con el Internet para poderse informar debidamente, prefiere siempre lo fácil. Y lo fácil es que le llegue la información de otros. Y es así como, de manera muy ingenua, como manso borrego,
deja que guíen su pensamiento a través de otras personas, en vez de él cuestionar o criticar. Por más que exista una versión oficial, la versión oficial siempre es gaseosa, siempre deja vacíos, huecos, no tiene detalles, es general, es etérea, ¿no? La realidad es mucho más concreta y tiene muchos más detalles. Entonces, si ustedes realmente se ponen a averiguar sobre cualquier tema, realmente investigar, si ustedes utilizan ese celular que tienen para buscar información y realmente verificar qué es lo que sucede en tal o cual tema, en tal o cual país, en tal o cual tiempo, situación, lo pueden hacer. Ahora disponen de mayor facilidad. El problema está en la voluntad. O de querer ser conducido o de justamente luchar contra ello. Pues bien, la cuestión es la siguiente. Este partido que nos plantea George Orwell en esta obra, este partido tiene un lema que está compuesto por 3 oraciones. La primera es, la primera oración de este lema, de este estado totalitario, es: la guerra es la paz. La guerra es la paz. El segundo: la libertad es la esclavitud. Y el tercero: la ignorancia es la fuerza. Son enunciados contradictorios, obviamente. Obviamente. Eso es una locura, ¿cierto? Es una locura. No es ni siquiera una paradoja, ¿cierto? Sino es, o una antítesis, no, sino es una locura. Es una contradicción contraria totalmente a todo sentido. Es la destrucción del principio de identidad aristotélico, ¿no? Donde A es A, para el Estado totalitario no funciona eso. No funciona la lógica aristotélica. Funciona A es igual a no A. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de ese término deconstrucción, destrucción del pensamiento, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque destruir no es lo mismo a cuestionar. Cuestionar es saludable. Es más, es una actividad que se debe realizar continuamente. Otra cosa es deconstruir sin nada. Destruir sin nada. Como plantean los posmodernos, como plantean las feministas, como plantean los grupos LGTBI. Una destrucción del pensamiento sin proponer absolutamente nada. Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de términos, cuando escuchen ese tipo de términos. Presten atención en especial. Miedo no, pero sí atención a lo que se propone. Pues bien, estas contradicciones son llevadas al campo del lenguaje. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de generar esos cuestionamientos en un lenguaje? Bueno, la primera consecuencia es la destrucción de los conceptos individuales que podamos tener. O sea, el cuestionamiento, como dije, las ideas siempre es saludable, siempre y cuando contenga detrás de ese cuestionamiento una nueva propuesta. Una antítesis no es la destrucción de la tesis, sino es el planteamiento de una idea que supere a la tesis. Y con esa destrucción de los conceptos individuales,
con esa destrucción de las ideas que existen en cada uno de los individuos. ¿Qué es lo que se plantea? Nada. Entonces, al quedar en la nada la idea en el individuo, al quedar este vacío, es mucho más fácil dominarlo. Es mucho más fácil dominarlo. Y eso es lo que sucede actualmente. Donde se cuestiona todo. Pero no solamente se cuestiona, sino se destruye sin proponer absolutamente nada. Entonces, al no proponer absolutamente nada, lo único que estamos haciendo es halagando un nihilismo, un vacío de la conciencia, para que el ser humano simplemente siga lo que el otro le va a dictar como correcto. Es vaciar la conciencia humana, dejarlo en la completa orfandad mental para que pueda seguir los dictados que establece el poder. Pues bien, el primero de esos lemas, titulado La guerra es la paz, plantea lo siguiente: para que un gobierno totalitario consiga esa fuerza, porque la dictadura y el gobierno totalitario llega al poder con la anuencia de la sociedad. Hugo Chávez no llega al poder gratuitamente. El pueblo lo lleva ahí. El pueblo lo lleva al poder. Si no hubiera gozado de la anuencia ni de la simpatía de la sociedad, no se hubiera conservado en el poder tanto tiempo, tantos años. Lo mismo Fujimori aquí en el Perú. Si Fujimori no hubiera sido popular, no hubiera sido simpático, no hubiera gobernado 11 años nuestro país. Lo mismo Pinochet. Los comunistas dicen que Pinochet, bueno, pues lo impuso Norteamérica, lo impuso la CIA. Sí es probable, pero no creo que la CIA lo haya apoyado todos los años que estuvo en el poder. Debe haber contado también con un grueso de simpatía popular. Lo mismo Stalin, ¿no? Del cual se dice que, bueno, pues mandó a fusilar miles de oficiales rusos, que envió a la muerte a muchos soldados, que hizo purgas terribles en el 37. Pero si no hubiera gozado de la simpatía de la gente, no se hubiera conservado en el poder hasta que falleció. Entonces las dictaduras han gozado de popularidad. El pueblo las ha llevado y las ha aclamado. Las ha aclamado y las ha aplaudido. Pero ¿cómo llega ese poder de cohesión? Cuando el gobierno se considera dueño de la voluntad popular, dueño de lo que se entiende por la voluntad general de los pueblos. El líder, el dictador, ¿sí? Es el que se considera representante de los ideales del pueblo, de los ideales de la gente. Lo que, por ejemplo, hacen los políticos actuales, ¿no? Como el presidente que tuvimos hace poco, que dice: he escuchado el clamor popular, ¿no? Y esto es lo que yo escucho en las calles y esto es lo que yo voy a hacer porque lo escucho en las calles. Eso es creerse ser un elegido, un ungido, lo que Platón en la República le llamaba, ¿no?, los guardianes. Un guardián que entra por voluntad popular al poder, que ingresa, que sube al poder y se considera
el principal, vamos a llamar, responsable de que esa voluntad general sea posible a través de él. Pero para ello necesita crear un enemigo, necesita crear un otro que es el enemigo. Por ejemplo, Hitler, para él el otro era el judío, era el judío, el otro era el judío. Es el fantasma que hay que vencer y que hay que enviar a Auschwitz y hay que quemarlo, hay que, en fin, ¿no? Vendió esa idea. ¿No? Lo que para Stalin, por ejemplo, para que se mantenga el poder, cuando hacía sus grandes revoluciones industriales y los trenes se le descarrilaban, las armas no le funcionaban, y en fin, cuando tenía una serie de desastres por la incompetencia de sus científicos, culpaba a los conspiradores, culpaba a los trotskistas, que no estaban por ninguna parte, pero consideraba que los trotskistas eran los verdaderos enemigos, ¿no? Entonces estaban por todo sitio. Es lo que le hicieron a Marx también, ¿no? Cuando los capitalistas empezaban a ver los primeros sindicatos obreros marxistas, comunistas, hablaban, ¿no?, del fantasma del comunismo. Y justamente el manifiesto comunista, Marx habla de eso, ¿no? Hay un fantasma, ¿no?, el fantasma del comunismo. Y bueno, ¿no? También, ¿no? También se critica, se sataniza, ¿no? Se sataniza. Las satanizaciones no son positivas. No son positivas porque algunos hablan, ¿no?, incluso hasta en los documentales, ¿no?, por decir, dicen, ¿no?, el demonio Stalin, ¿no?, por decir así. Stalin fue una persona que, es cierto, mandó a matar a miles de rusos, pero algo de sustancia tuvo que tener para mantenerse tantos años en el poder. O sea, hizo algo, ¿no? Yo creo que no podemos decir de que haya sido simplemente una persona, un loco o un loco tirano, ¿no? Fue un hombre estadista genial en muchos aspectos. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Pero siempre un dictadorcillo, como el latinoamericano, como el presidente que tuvimos hace poco, aquí en Perú, hablaba, ¿no?, de una conspiración, ¿no? Y muchos hablan, ¿no?, del Fujimorismo, del Fujimorismo está detrás, ¿no? En fin, ¿no? Siempre crean esa figura, ese fantasma, ¿no? Es necesario siempre crear un enemigo, el otro. Los movimientos feministas, por ejemplo, feministas entre comillas, que son más feministas, son movimientos hembristas, para ellos pues tienen un enemigo muy claro, ¿no? Un enemigo muy claro, que es el hombre blanco heterosexual. Es su enemigo. Hombre blanco heterosexual, con privilegios, ¿no? Es su enemigo. Crea el otro siempre, la figura del enemigo. Para poder cohesionar un grupo social siempre es necesario, sobre todo en las épocas actuales, crear un enemigo, un fantasma, ¿no? Un cuco. Entonces, ¿qué se crea con eso? Se crea un estado de guerra constante. Hay un enemigo que siempre está al acecho, que siempre está en la sombra y que por lo tanto es necesario estar unidos para enfrentar a ese enemigo. Y el líder de la dictadura dice, el enemigo solamente lo puedo vencer yo tengo la fórmula, yo soy el que tiene, ¿no? Como en la película, ¿no?, norteamericana esta, ¿no? Tiene el clic para solucionar el tema, ¿no? Y bueno, ¿y qué logra con eso? Lo que logra con eso es conservar la estructura de poder que está detrás de él. A él no le conviene que se desate una guerra. Y es por eso que las guerras actualmente no se dan. Pero el enemigo siempre tiene que estar. O sea, lo peor que le puede pasar al comunismo en el Perú es que el fujimorismo fenezca. Y lo peor que puede pasarle al fujimorismo y al partido de derecha,
a los partidos de derecha es que el comunismo se extermine. Porque necesitan el uno del otro, necesariamente. Es una dialéctica necesaria. Se necesitan ambos. Si no, ante su falta de substancia, quedan evidenciados como lo que son, vacíos. Bien, el segundo lema, ¿sí? Pero voy a terminar primero la explicación y redondear de por qué esta frase, la guerra es la paz, ¿no? La guerra es la paz, ¿por qué? Porque la paz es una guerra constante, ¿no? La paz, ¿sí? El estado de paz, ¿sí? No descarta el estado de guerra, ¿no? O sea, el gran periodo de paz es fomentado con la idea de la guerra. No nos tiramos bombas, pero sí hay un enemigo detrás. Estamos en guerra, seguimos en guerra, ¿no? El segundo lema, ahora sí, es la libertad de la esclavitud. De repente este es el lema del gobierno totalitario por excelencia, ¿no? Voy a leerles a ustedes las páginas 278, 279 de este texto para que me entiendan un poco por qué esa idea de la libertad es la esclavitud, ¿no? El partido, o sea, el partido que está detrás de este poder totalitario, ambiciona el poder en sí mismo. No nos interesa el bienestar ajeno, sino únicamente el poder. Ni la riqueza, ni el lujo, ni la longevidad, ni la felicidad, solo el poder en estado puro. Enseguida entenderás en qué consiste el poder en estado puro. Somos distintos de todas las oligarquías del pasado porque sabemos lo que hacemos. Las demás, incluso las que más se nos parecían, eran cobardes e hipócritas. Los nazis alemanes y los comunistas rusos utilizaron métodos muy similares a los nuestros, pero nunca tuvieron el valor de reconocer sus motivos. Fingían y tal vez incluso creyeran haber tomado el poder contra su voluntad y por un tiempo limitado, y a cada vuelta de la esquina esperaba un paraíso en el que la gente sería libre e igual. Nosotros no somos así. Sabemos que nadie toma el poder con la intención de renunciar a él. El poder no es un medio, sino un fin. Nadie instaura una dictadura, ojo con esta frase, nadie instaura una dictadura para salvaguardar una revolución, sino que la revolución